Buenas tardes a todos los que nos visualizan. El día de hoy me encuentro con el doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, a quien amablemente le he pedido un espacio para que nos pueda brindar una entrevista acerca del tema de metodología jurídica. Antes de empezar, doctor, quisiera hacer una lectura de una breve síntesis curricular. Bueno, Joaquín Ordóñez Cedeña es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, donde también obtuvo los grados de maestro y doctor en Derecho sobre mención honorífica. Es especialista en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro fundador de la Academia Mexicana de Profesionales en Derecho Electoral. Ha sido ponente en más de 50 eventos académicos nacionales e internacionales, entre los que destacan congresos, conferencias, seminarios, diplomados y cursos dirigidos a partidos políticos, instancias de gobierno y entidades académicas. Ha impartido clases y ha dirigido tesis en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, tanto en instituciones públicas como privadas. Asimismo, es autor del libro La investigación de la democracia en educación y autor del libro Teoría Constitucional para la licenciatura en Derecho. Ha publicado más de 40 artículos en revistas científicas, arbitradas e indexadas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo por oposición adscrito al Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es fundador y director de la revista científica arbitrada Ius Comitialis y está reconocido como profesor con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Bien, doctor, sin más preámbulo, quisiera pasar a la etapa de las preguntas. Como le mencionaba, es sobre el tema de la metodología jurídica. Entonces, como primera pregunta, yo quisiera saber para usted qué es la metodología jurídica. Ok, la metodología, bueno, primero tendríamos que abordar un poquito sobre la metodología y después un poco sobre lo jurídico. La metodología es en términos generales, muchos autores la definen de muchas maneras, pero en términos generales y en términos comprensibles, la metodología es el estudio del método, ¿no? Es por su nombre, ¿no? Método y logos, ¿no? Es el estudio del método. Y entonces se trata de una ciencia que estudia o analiza el método, es decir, analiza la forma de obtener o de llegar a un objetivo. Eso es básicamente un método. Un método es la serie de pasos que tenemos o que podemos llevar a cabo para lograr una finalidad o para lograr un objetivo, ¿no? Ese es el método. Entonces la metodología es una ciencia o un área, una disciplina que estudia, propiamente hablando, esos pasos, esos procedimientos que tenemos todos para llegar a un objetivo, ¿no? Eso sería metodología, digamos, en general. Obviamente puede haber metodología en ciertas áreas, pero aquí estamos hablando tu pregunta es acerca de la metodología jurídica. Entonces, la metodología jurídica tendría que ser un área del conocimiento que se encarga de analizar o de estudiar la serie de pasos o de procesos o de procedimientos para llegar a un objeto de conocimiento que es propiamente lo jurídico o el derecho o todo lo relacionado con la ciencia del derecho, ¿no? Eso sería en términos generales la metodología jurídica. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, ¿cómo consideraría usted que un abogado deba aplicar la metodología jurídica a un asunto o un caso en concreto? Ok, sí tiene mucha relación y tiene mucha aplicabilidad, solo que no se explora mucho esta parte, ¿no? El método científico, como buen método y como todo método, es una serie de pasos que se realizan para llevar a cabo, para obtener un objetivo, para llegar a un punto, ¿no? Una finalidad. En el término de científico se trata entonces de obtener conocimiento probado, sistematizado, etcétera, ¿no? Que es básicamente lo que se trata de la ciencia. Ese es el método científico. Este método científico tiene una serie de pasos, es en realidad un proceso, ¿no?
una serie de etapas que en conjunto son un proceso desde su inicio hasta su fin. Y en el inicio a lo mejor podemos empezar con una observación, con un problema, una descripción de problema o algo así. Y al final, en el método científico podemos tal vez llegar a una teoría, ¿no? Ese es como, en términos generales, el método científico. Este método científico, como ya te habrás dado cuenta, tiene una similitud muy importante con relación al proceso jurisdiccional, al proceso judicial, ¿no? Tiene una relación muy estrecha porque el proceso jurisdiccional empieza de manera muy similar a como empieza el método científico, de manera muy similar, empieza con una primera etapa que es muy parecida y continúa así hasta llegar a una sentencia que análogamente la podríamos nosotros comparar con una teoría, ¿no? Una teoría ya probada en el método científico, ¿no? Y esos dos procedimientos se tienen que llevar a cabo de manera concreta, de manera precisa, para poder tener un buen resultado, que en el caso del proceso jurisdiccional sería la sentencia. ¿Verdad? En el caso del método científico, pues es una teoría, ¿no? Entonces, esta similitud de estos dos procesos resulta importante y nos da una idea de cómo el abogado en realidad, el abogado, el profesionista en derecho, el licenciado en derecho en el ejercicio de su profesión, en realidad es un científico cuando está involucrado en procesos jurisdiccionales. Ajá. Si busca, sigue estos pasos para llegar a ese fin que va a ser la sentencia, que sea favorable Exactamente. a él, a su Ajá. cliente. Exactamente. Incluso, por ejemplo, la etapa hablando un poco más en concreto, la etapa de pruebas, por ejemplo, en un proceso jurisdiccional, es muy similar a una etapa a una de las etapas del método científico que sería como la validación de la hipótesis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Incluso en el proceso jurisdiccional, ya hablando de la práctica concreta del proceso jurisdiccional, aquellos que se dedican en los órganos jurisdiccionales que se dedican a redactar la sentencia, que son como proyectistas, por ejemplo, tienen que establecer una hipótesis del caso. Ajá. Y esa hipótesis del caso es sobre lo que trabaja el proyectista y el magistrado también, el juez o el juzgador de términos generales, sobre esa hipótesis, sobre lo que trabaja, y en base a eso emite finalmente una sentencia, que es algo análogo al método científico. Perfecto, doctor. ¿Usted cree que la metodología jurídica también puede emplearse para la enseñanza del derecho? ¿Ampliarse la metodología jurídica? Aplicarse la metodología jurídica Okay. a la enseñanza del derecho. Sí. De hecho, yo creo que debería de haber en todas las materias, en todas las asignaturas, en todas las unidades de aprendizaje, a lo mejor no en todas, pero sí en la mayoría, debería de haber una aplicación del método científico y de la metodología jurídica en el estudio de esa materia específicamente hablando. ¿Por qué? Porque la metodología científica y la metodología jurídica y la investigación en general, la metodología en general, la epistemología, por ejemplo, lo que nos da son herramientas para obtener un buen objetivo, para llevar a cabo nuestra actividad de manera más satisfactoria. Ajá. Y eso nos permite poder estudiar de manera más concreta, de manera más precisa y más cuidadosa la materia de la que se trata. Entonces, sí obtener los conocimientos o el objetivo que se pretende adquirir de esa materia en específico. Sí, claro, es una especie de mini investigación en cada una de las materias, ¿no? Que se podría ir aplicando. En un sentido exploratorio pudiera ser, pero sí, creo que debería de aplicarse en todas las materias. Perfecto, doctor. Y bueno, ¿cómo se va a utilizar esta metodología jurídica en la investigación del derecho? Porque sabemos que el derecho es una ciencia finalmente, pero el derecho se hace de los fenómenos sociales. Entonces, ¿cómo se va a crear este derecho? ¿Se tiene que investigar o simplemente surge así? Ok, sí, los fenómenos
básicamente lo que alimenta al derecho, entre otros factores, son los fenómenos sociales, ¿no? El comportamiento social, el comportamiento de las personas, el comportamiento, la conducta de los ciudadanos y la conducta de las personas, de las comunidades, y la interrelación entre esas personas, entre esas comunidades, genera lo que en sociología se llama acción social, y esto provoca fenómenos sociales, que son producto de la interacción entre las personas. Y estos fenómenos sociales pueden provocar problemas o lo que es lo mismo, daños o lesiones a las demás personas. Entonces, bueno, el derecho, ¿cómo entra en esto? El derecho entra para regular esa conducta y evitar esos problemas. Y la metodología sería, o la investigación jurídica en términos generales, sería una herramienta que le ayuda al derecho a abordar adecuadamente ese objeto de investigación, ese fenómeno o ese problema, abordarlo adecuadamente, analizarlo, estudiarlo, definirlo, medirlo, ¿no? Una actividad de medición, de análisis, de revisión, de observación, de conceptualización del fenómeno. Aparte de que hay una descripción, ¿no? La investigación jurídica le ayuda al derecho a describir primero el fenómeno que trata de regular. Primero le ayuda a describirlo para después poder establecer las reglas o las normas adecuadas para regular. Porque si no sabemos en qué consiste un problema o un fenómeno, si no tenemos una adecuada descripción que nos la da la investigación o la metodología, entonces no vamos a poder arreglar un problema, ¿no? Un problema, para poder solucionarlo, primero hay que saber de qué se trata el problema, ¿no? En esto, entre otras cosas, en esto nos ayuda la investigación y la metodología. Entonces, ¿usted opinaría o qué opina de la metodología jurídica estaría presente en todos los ámbitos de nuestra vida? Más bien la metodología, no tanto la jurídica. La jurídica obviamente está y debe de estar cada vez más presente en la actividad del profesionista en derecho, por supuesto, como su nombre lo indica. Yo más bien diría que en un ámbito, digamos, general de las personas en la vida rutinaria, en la vida diaria, más bien debe haber metodología. Más bien debe haber metodología. ¿Por qué? Porque la metodología en general, repito lo que ya dije hace rato, la metodología en general nos ayuda a llevar a cabo los pasos necesarios para obtener un objetivo, ¿no? Para lograr una finalidad. Entonces, pues la vida de los seres humanos está llena de objetivos, de finalidades. Todos tenemos objetivos, finalidades, a lo mejor a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Todos tenemos objetivos en el día, en el mes, en el año y en la vida, ¿no? O en 10 años y en un objetivo a largo plazo, un objetivo de vida, por decir algo, ¿no? Y esos objetivos se podrían lograr mejor si aplicáramos metodología a nuestras vidas, ¿no? Que no hacerlo de forma, digamos, innata o empírica, sino con método, que esto habla de respetar procesos, ¿no? Pasos, etapas, ¿no? Entonces yo creo que sí sería muy bueno que todos aplicáramos la metodología en nuestras vidas diarias. Sí, para que igual al final el objetivo que obtengamos sea verídico, que sea algo confiable. Exactamente, sí, que sea confiable. Es una de las características de la ciencia, el conocimiento científico. Una de las primeras características que tiene es que es confiable. Es confiable. Por ejemplo, ahora con la pandemia, la ciencia ha producido una vacuna. Es más confiable una vacuna que se produjo por virtud de un proceso, un método científico, que un remedio casero de un chamán, por ejemplo, ¿no? O de un curandero, ¿no? Es más confiable la ciencia porque tiene precisamente esas características de precisión, de medición, etc. Y entonces esto trasladado, a lo mejor hablé yo de vacunas, pero esto trasladado obviamente al ámbito jurídico, desde luego funciona igual, y trasladado al ámbito personal, general, rutinario de las personas, también funciona de manera similar y nos ayuda a lograr mejor nuestros objetivos de vida, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y bueno, ya para terminar, la aplicación de la metodología con el objeto de investigar el derecho va a traer consigo la de crear el derecho. Sí, hay, en términos generales, hay 4 aspectos
con los que nos ayuda la investigación jurídica. 4 aspectos que serían la creación del derecho, la aplicación del derecho, la investigación del derecho y la enseñanza del derecho. Hace un rato me preguntaste sobre este último punto, que es la enseñanza del derecho, ¿no? Que cómo la investigación o la metodología en general nos puede ayudar en la enseñanza del derecho. Pero también está presente en estos otros 3, ¿no? Creación, aplicación, investigación y enseñanza del derecho, ¿no? Entonces, ahorita lo que me preguntas es básicamente la primera etapa, digamos, ¿no? En la creación del derecho. Por supuesto, en esta etapa de creación del derecho nos ayuda la investigación y la metodología, la epistemología jurídica, precisamente para poder obtener mejores normas jurídicas que regulen de una manera más adecuada la conducta de las personas, ¿no? Obviamente tomando en cuenta el fenómeno que se quiere regular, describiéndolo, midiéndolo, analizándolo, explorándolo, tal vez proponiendo soluciones tentativas que son hipotéticas o hipótesis, soluciones tentativas, y estas soluciones tentativas validándolas en base a ciertos procedimientos o ciertos cánones o parámetros de la propia epistemología o de la investigación. Y esto finalmente sí nos ayuda a lograr esta etapa primera, que es la creación del derecho, ¿no? Esto significa que en el poder legislativo, ya hablando en términos más estatales, digamos, en el poder legislativo debería, de hecho se hace, ¿no? Se aplica el método, la investigación jurídica y el método o la metodología jurídica, pero debería de aplicarse con más precisión, más concretamente, ¿no? Debería de volverse un órgano, en este sentido a lo mejor podríamos decir que el órgano legislativo debería de volverse en un órgano un poco más científico, al aplicar el método científico, la metodología jurídica, y al obtener un producto que sería la creación de derecho. En este caso sería una ley, por ejemplo. Sí. O sea, podríamos hablar aquí del proceso legislativo, Sí. de estas etapas que siguen los legisladores, Sí. para que ya se obtenga una ley y después pasar esto que mencionaba de la aplicación del derecho. Así es, que ya sería en un ámbito jurisdiccional, digamos, ¿no? En un proceso jurisdiccional. A lo mejor hablamos primero de un proceso legislativo, que es desde la iniciativa hasta la puesta en vigencia de una norma. Eso en el ámbito de la creación del derecho, que es donde ayuda, uno de los 4 ámbitos donde ayuda la investigación jurídica. El otro sería la aplicación, que es un proceso jurisdiccional. El otro es la investigación, que está más relacionado con averiguar la forma de poder generar conocimiento nuevo en materia jurídica. Y la docencia finalmente nos ayuda para determinar la mejor forma de transmitir esos conocimientos y de hacer que las personas puedan convertirse en profesionistas, de formar profesionistas en derecho. Serían esos 4 ámbitos. Sí, ya finalmente la enseñanza es lo que hacemos aquí en la Facultad de Derecho. Los docentes, con nosotros los alumnos. Exactamente. Y los programas universitarios. Exactamente. Muy bien, doctor. Pues le agradezco bastante que nos haya dedicado este tiempo y que nos haya ayudado bastante con sus respuestas. No, por favor. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.